La Cibateteo. Cuenta una leyenda náhuatl que todas las mujeres nobles que fallecían al dar a luz eran comparadas con los guerreros, pues se volvían diosas y acompañaban al sol en su recorrido diario. Estas mujeres se convertían en deidades y andaban juntas flotando en el aire. Aparecían cuando querían ayudar a los humanos en la tierra, pero también se han contado cosas horrendas sobre ellas, pues se decía que envidiosas por haber fallecido al dar a luz, regresaban a molestar a los niños que tenían alguna enfermedad, y no los dejaban en paz hasta llevarlos a la tumba. Se cuenta que también entran en los cuerpos humanos. La gente suele advertir a todo aquel que camina por los senderos que las Cibateteo rondan para hacer daño a quienes se encuentran por ahí después de la medianoche. Después de la conquista de los españoles, la historia tomó otro rumbo, pues se rumoraba que las Cibateteo eran brujas vampiro que merodeaban en los cruces de caminos buscando a sus víctimas para chuparles la sangre. Cuando alguien veía sobre su casa una especie de sopilote enorme con las alas extendidas, se creía que era la Cibateteo, que habiendo escuchado el llanto de un recién nacido, se preparaba para ir a atacarlo. Por esta razón, también se les hizo responsables de la parálisis infantil. Se creía que con una especie de lengua finísima penetraban los techos de las casas hasta dar con los cuerpos de los niños que estaban dormidos, y que de esta forma se chupaban su sangre hasta dejarlos débiles y secos como varas viejas. La gente trataba de ahuyentarlas poniendo unas tijeras en cruz debajo de las almohadas de los infantes. El ánima descalza de Quinta Gameros en Chihuahua. Una de las mansiones más hermosas de la ciudad de Chihuahua es, sin duda, el inmueble que alberga el Centro Cultural Universitario llamado Quinta Gameros. La propiedad fue construida por el arquitecto colombiano don Julio Corredor Latorre, por encargo de don Manuel Gameros, quien estaba profundamente enamorado de una joven quinceañera llamada Rosa, siendo esta la razón por la que en los relieves decorativos de la casa predominan las rosas. La construcción inició en 1907 y terminó en noviembre de 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana y el señor Gameros se vio obligado a abandonar el estado. En 1913 el general Francisco Villa ocupó la ciudad y la Quinta Gameros fue intervenida por las autoridades revolucionarias. En ella vivió por un par de meses don Venustiano Carranza. Esta casa llegó a funcionar como prisión y cuartel general de Francisco Villa y hasta como hospital. A pesar de ello, parecía que los años no han pasado. Conserva estilo y decoración acorde con la época en que fue construida. Quizá por ello las ánimas que parecen habitarla no se han dado cuenta de que estamos en otro siglo. Dado lo anterior, es posible que haya una infinidad de historias por contar acerca de esta casa, pero lo más relevante es la que cuentan los guardias que la cuidan. Uno de ellos cuenta cómo hace 9 años vio una sombra que cubría la luz de los tragaluces, por lo que fue rápidamente hasta el segundo piso, en donde observó a una hermosa muchacha que andaba descalza, vestida con seda de colores verde y rosa. Entonces se dirigió a ella. Disculpe, señorita, pero los turistas no pueden entrar al segundo piso. ¿Cómo llegó hasta aquí? La joven sonrió antes de musitar. Naturalmente que por la otra puerta. Siempre está abierta. Disculpe usted, ando descalza porque tengo mucho calor y mis zapatos están en los jardines. Me voy para que no lo vayan a regañar. Ella caminó hacia un lado de la puerta y el guardia hacia el otro. Cuando él bajó, le avisó a su compañero que andaba una persona en el segundo nivel. Su compañero sacó la llave para abrir la puerta y subió junto a él, pero ya no encontraron a la muchacha. Se preguntaron cuál sería la puerta por la que entró, si ellos usaron su llave para entrar y salir, y nunca antes habían dejado abierta alguna puerta. El guardia recordó que la muchacha había dicho que andaba descalza y que sus zapatos estaban en los jardines, así que fue a buscarla. Al no encontrarla en los jardines, subió nuevamente, pero sus compañeros que estaban en la puerta principal no la habían visto salir.
Aun cuando registraron la casa entera, no la volvieron a ver jamás. 2 años después de este incidente, cuando el segundo piso fue restaurado, quedó una capa de polvo sobre el piso. Se dice que cuando los guardias volvieron a las 8 de la mañana, encontraron unas pisadas perfectamente marcadas de lo que parecía ser una mujer, las cuales no tenían salida a ninguna parte. Con el paso de los años, los guardias de la mansión han aprendido a convivir con el ánima del ser, al que sencillamente llaman la descalza. El Nahual de Cuesta Piedra, leyenda de Puebla. Este relato sucedió cuando Zacatlán era un pueblo muy pequeño, tanto que las casas se agrupaban en 10 o 12 de las actuales manzanas, siendo todas las demás dependientes de los barrios aledaños, como el Vale, La Ciénega, San Sebastián y otros más. A unas 5 cuadras del centro de la población hacia el norte y situada entre la Cruz del Guardián y el Brinco, en la prolongación de lo que hoy es la calle de Juárez, se encontraba una empinada cuesta de piedra. Aproximadamente a mitad de la misma, se hallaba una casita rústica, y en ella vivía una mujer de avanzada edad, curandera. La voz popular afirmaba que poseía poderes mágicos, satánicos, por medio de los cuales sanaba a los enfermos. Eran muchas las cualidades de esta mujer, así como las múltiples dolencias que curaba, desde mal de ojo hasta limpias con huevo y hierbas. Pero dicen los que la conocieron que dejaba sus pies en el facuil y se echaba a volar. Basados en estos rumores, los vecinos del lugar evitaban lo más posible pasar por este sitio cuando comenzaba a pardear la tarde. Así fue durante muchos años, pero sucedió que un día cierto joven pasó por ahí. Iba entrado en copas, caminaba deprisa y con cierto temor cuando de pronto, al interior de las tinieblas, surgió ante él un tremendo animal, de pelaje hirsuto, arrojando fuego por las fauces y mostrando unos enormes colmillos, a la par que echaba lumbre por los ojos. Desconcertado pero animoso, sacó el revólver que llevaba en la cintura y con mano firme lo accionó. Pero a pesar de oprimir el gatillo varias veces, no se efectuó ningún disparo. Sin saber la razón, el animal lo dejó pasar, y al llegar a su casa contó lo acontecido a su padre. «Ese animal que te salió de frente», dijo el padre, «no es cosa buena. Es un nahual, al que podrás matar sacando las balas de tu pistola y haciéndoles la señal de la cruz». Días más tarde, el muchacho volvió a pasar por aquel camino, entrada la tarde, confiando, claro, en el consejo de su padre. Cuando vio el misterioso animal, tomó el revólver, se persignó y avanzó confiado en que le daría caza a la bestia. Al apretar el gatillo, el animal soltó alaridos y corriendo se refugió en la oscuridad de la noche. Mientras tanto, el joven corrió hacia su casa, a la que llegó prácticamente jadeando y asfixiándose de los nervios. Al contar lo sucedido, su padre le dijo: «Sabía que mi consejo no podía fallar, hijo. Si dices que gritó con alaridos, debe estar herido. Tan pronto como amanezca, saldremos a buscarlo». Al día siguiente, padre e hijo encontraron un rastro de sangre, el cual fueron siguiendo. Entre la milpa estaba tirado el nahual. Tenía forma de hombre, pero en la frente conservaba pelo de color negro, y las piernas las tenía de chivo. La gente del entonces muy pequeño pueblo dijo que ese ser tan espectral era quien le daba poderes a la bruja, porque al morir la vieja desapareció sin dejar rastro. Fue así como jamás se volvió a ver a la curandera de Cuesta de Piedra, y de ese mismo modo apareció y evaporó el nahual de aquella zona. La Sayona es el espíritu de una mujer joven. La leyenda habla sobre una mujer muy hermosa que le quitó la vida a su marido y a su hijo, los quemó vivos y luego ahorcó a su propia madre, quien antes de fallecer le lanzó una maldición, llamándola Sayona y condenándola a vagar eternamente. Desde entonces, su alma persigue a los hombres infieles para llevárselos a la oscuridad y al sufrimiento. A los hombres mujeriegos se les aparece una hermosa mujer, quien les pide que le enciendan un cigarro,
pero al hacerlo, ven el rostro de la propia muerte. Y si no fallecen del susto al ver esta horrenda cara, ella los acosa tomando diversas formas hasta producirles un infarto, o los persigue hasta hacerlos resbalar por un barranco o provocar cualquier otra terrible muerte. Se cuenta también otra versión que trata de una joven mujer casada. La gente la difamó con toda clase de chismes e intrigas y no descansó hasta comprobar que el marido la acusó de ser infiel, por lo cual también le reclamó que el hijo que tenían no era de éste. Despechado, el celoso marido le prendió fuego a la choza donde vivía. La mujer al darse cuenta salió corriendo, pero olvidó al niño, y éste falleció carbonizado. Desde entonces el alma de la Sayona ronda sin descanso por el mundo de los vivos y buscando la venganza eterna. Las aguas de ríos corren por ranchos y poblados llevando consigo historias que por la misma trayectoria tienden a perderse en la geografía sin saber con precisión dónde fue que nacieron. Este es el caso de los sucesos ocurridos en el municipio de Guerrero, que a juicio de muchos, en realidad, ocurrió en el rancho Las Gemelas, ahí en el poblado de Anáhuac, Nuevo León. Habían corrido tiempos de bonanza. Un joven matrimonio tuvo a 2 hermosos niños que crecieron tan rápido como se pasó la buenaventura de su hogar, ya que su padre, cuando ellos tenían 6 y 4 años, los abandonó para irse en brazos de un nuevo amor. La madre, como era de esperarse, comenzó a desquitar su frustración en aquellos pequeños inocentes que un día fallecieron a punta de golpes. Aquella mujer siguió su vida solitaria y atormentada, hasta que un día no se le vio más, aunque en el cielo no tuvo las puertas abiertas, siendo condenada a vagar por las ahora áridas tierras buscando a sus hijos para que la perdonaran, pues es esta la única forma en que se dice alcanzará el descanso eterno. La propiedad cambió de dueño muchas veces, pero en ninguna se pudo ver que las cosechas se dieran con la abundancia de antes. A pesar de todo, como era un lugar muy bello, continuó atrayendo visitantes de muchos lugares, quienes aseguraban escuchar por las noches las risas de unos niños, y tras ellos el gemido de una mujer sufriendo. La historia era bien conocida por todos, sin embargo, los años la fueron enterrando, y un buen día la casa y todos los corrales fueron derrumbados. 2 años después, un nuevo dueño levantó una casa verdaderamente hermosa, a donde llevó a vivir a su familia. Era una pareja que tenía una niña que veía el mundo con demasiada curiosidad e inocencia. La pequeña gustaba de caminar por los linderos del rancho, que era rodeado por un amplio camino. Ahí conoció de vista a 2 niños que jugueteaban con las hojas de los árboles, pero por más que buscó hablarles, estos no le hicieron caso. Desconcertada con lo sucedido, volvió a casa algo desganada. Se dice que a partir de aquel día comenzó a mostrarse desmejorada, asegurando que por las noches se le aparecía una mujer que preguntaba por sus hijos, y ella, sin comprender, no respondía que los había visto en el camino. Al siguiente día sus padres la llevaron a pescar al río, lugar donde nuevamente se topó con la mujer de mirada triste, quien nuevamente le preguntó: ¿Has visto a mis hijos? La niña le sonrió comprendiendo que se trataba de los niños del camino. Los vi en el camino persiguiendo las hojas. No sabes cuánto te lo agradezco, aseguró la mujer mientras se desvanecía. La jovencita no tenía idea de lo que estaba pasando, así que decidió contárselo a sus padres, quienes de inmediato decidieron marcharse del lugar. Algunos meses después el rancho fue vendido, pero nadie quiso volver a ocuparlo. Mas esto no había sido excusa para que la mujer no saliera a los caminos preguntando si alguien había visto a sus hijos.